Acabamos de ver el video em, Are We Living Through a Revolution in Human Thought? O sea, estamos viviendo en una revolución del pensamiento humano de Walter Evans, bueno, un youtuber que conseguí. Em, y bueno, él describe un poco el debate entre Einstein y Jones y luego hace unas analogías más entre lo que Einstein escribió y la situación actual. Que analogías, comparaciones que me parecen me gustaron mucho. No sé si tienen comentarios. Leonel, Mario, Jorge. No, Yo, no comentarios yo, adicionales. yo pasé fue por mientras hablaba, de hecho de que cuando comenzaron las eh, primeras tecnologías con WordStar, y había tal profusión de, de errores. Eso fue WordStar y además eso convivía con la Epson, ¿no? Estoy mirando los videos en relación a los derechos de autor y a la propiedad intelectual. Resulta que en esa época, Perdón, ¿qué época eh, que dijiste World Start? No entiendo. WordStar, ¿te acuerdas del primer procesador de palabra, WordStar y VisiCalc? No, Tú no ok. viviste eso, no viviste eso. Eh, conocí, no sé cuál fue el primer editor de palabras que hice, pero no sé, no conocía Tú usaste WordStar. WordStar. Bueno, WordStar No Y está también fue es. primero. creo que usé Lotus, pero No, Lotus no, uno, no, uno no, era hoja no de usé cálculo. Bueno, y VisiCalc no era hoja de cálculo. Sí, No, pero pero era ese era anterior hoja de a cálculo. Lotus. Anterior Ok, a ok, Antes de Lotus. eso era WordStar. Era WordStar. Sí, Y después salió ok. WordScript. Wall Star. sí. Bueno, Entonces, yo no me compré Antes. yo no tuve computadora personal hasta los años 90, o sea, ok, yo entonces ve lo no. que ocurría en esa época. El procesador de palabras era WordStar y estaba montado sobre el sistema operativo CPM y eran Ujú. el principal de los procesadores era uno de la Silo que se llamaba Z80 y lo tenían todas las computadoras de esa época. Todavía no había aparecido el PC de IBM, o sea, estamos hablando de los años 79 al 80-81. Entonces, son 3 años nada más. Entonces, apareció la gran computadora, la gran revolución comercial de computadoras fue la Epson. Sí. Entonces, Por cierto, aparecieron. Leonel, perdón, no te vemos, no sé si es a Ah, perdón. propósito. No, no me había dado cuenta del detalle. Déjame abrir aquí. Pero la Epson era solamente una impresora. No, una computadora, profesor. La Epson, Antes, primero la fue Epson, la la Epson primero empezó fue, con una impresora y después no, sacó el computador. creo que fue al revés, pero de todas maneras es un punto irrelevante. Lo que quiero decir es lo siguiente. Cuando ellos, digo que la revolución fue con la computadora, porque estaba fundada en el más exitoso de los procesadores, que era el CPM de Silo. Entonces, ve lo que ocurrió en Caracas. No puedo decir que eso fue algo general ni en el mundo, pero en Caracas ocurrió que a través de las universidades, del Colegio de Ingenieros, se crearon centros de difusión que Epson querían promover para vender su computadora. Y además lo hacían agentes independientes. Entonces, yo estuve presente en una reunión en la que ellos decían, mira, bueno, ¿y qué procesador de palabras voy a usar? Bueno, usas el WordStar. Sí, pero yo no quiero pagar. Es que los programas no se compran, caballero. Los programas se roban. Eso lo dijo el representante de Epson a los asistentes a esa reunión. Entonces, ve todo el arco de diferencia que hay desde eso hasta que aparecieron los que persiguen a los que roban, ¿no? No, pero es que ahora los programas no se compran, ahora se alquilan. Ahora se alquilan, pero tienes un propietario, Sí. tienes un propietario. Y en aquella época era difusión total de toda la tecnología. Todo el mundo tenía una copia del manual, copia de los, el programa era
VisiCalc, la hoja de cálculo, y WordStar, el procesador de palabras. Y Database, que era el manejador de base de datos. Muy primitivo para lo que tú tienes hoy, pero aquello era una gran revolución en Caracas, no hablo de más nada, de ningún otro lugar. Y las presentaciones se hacían con Harvard Graphics. Harvard Graphics, ciertamente. Entonces, Ok. eso es la época heroica, la inicial de la entrada de la computación, donde esa frase me quedó. Los programas no se compran, los programas se roban. Eso Entonces, sí no lo había oído yo, que esa un distribuidor hubiera dicho eso. no, en Sí. esa época era libre todo. En esa época era libre todo. Estaba recién Perdón. llegado el MOOC. En el año 81 ocurrió que con la llegada del PC de IBM, entonces el resultado fue que IBM no quiso patentar su computadora, por lo tanto apareció el fenómeno de los clones y todo el mundo sacó un clon. El más exitoso era el de Compaq, que era la empresa que más vendió modelos PC, el modelo PC de IBM. En el año 82-83, IBM se le ocurrió la estupenda idea de decir, bueno, nos están robando propiedad intelectual y tecnológica. Entonces sacaron un sistema operativo que llamaban microcanal, que ellos pretendieron tenerlo como propietario, como para que tenías que pagar para tú tener cualquier acceso de cualquier tipo con las computadoras nuevas de IBM. Bueno, ese fue el primer gran fracaso tecnológico que yo recuerdo, el microcanal de IBM, porque eso no lo compró nadie, porque la potencia del mundo de los clones era demasiado grande, la presencia era ubicua. Todo el mundo tú podías fabricar tu propio clon en tu casa, porque los componentes los comprabas a través de Internet, los comprabas directamente. Entonces, clones de cualquier marca, de cualquier tipo, y el más exitoso, de los más exitosos fue el de Compaq, que después se transformó en la gran fabricante de computadoras hasta que hubo todo el proceso terrible de cambio de marca, de demanda y de cambio de dueño, pero Compaq desapareció también del mercado. En una época, imagínate tú lo que significaba, que el gran buscador era Alta Vista. Ajá. Y apenas Alta Vista, el tiempo que duró hasta que llegó Google, y de ahí sí es verdad que Yahoo duró poco tiempo como gran buscador, porque lo desbancó Google. Bueno, no, yo no me fui con Google, yo me fui con Netscape. Ah, No, claro, pero pero estás hablando Netscape es de el una sistema cosa es un operativo. browser, no, No, el buscador, el Sí, buscador. El no, no, buscador, ya el va. Una Netscape cosa buscador. es no, una cosa es el browser y otra el buscador. Altavista era un buscador. Altavista era un Alta buscador y Vista era un Google era un buscador. buscador. Y Google Netscape era también. el browser. Sí. Netscape fue el que sirvió después de Mosaic. Mosaic fue el primero. Mo- Fue el primero sí. Pero eso era un browser. O sea, Mosaic era un browser, correcto. Mosaic era un browser. El primer browser, Mosaic. El primer browser es Mosaic, que lo Entonces, desarrolló Anderson. Anderson, que Anderson, después que le pusieron billete en la mano, creó Netscape. exactamente. Ahora, esa reflexión la tengo por lo que plantea este debate de Einstein y Young sobre imprenta. Ese mundo, yo creo que en el punto en el que el narrador dice, Einstein nos está diciendo que la revolución no carece de errores. Sencillamente era una revolución imperfecta como todas las revoluciones hablando en el mejor de los casos de revoluciones tecnológicas, no hablemos de revoluciones de otra naturaleza. sí, bueno, lo que yo entendí, para mí la moraleja es como que, eh, bueno, él decía, el discurso triunfalista, bueno, que nosotros lo vimos con James Burke en el documental. El documental hablaba de la imprenta hizo una tremenda transformación y que ahora se podía transmitir el conocimiento de manera exacta. Y nos dio ejemplos con
un dibujo de una planta, algo así, ¿no? En Es que las dos cambio, cosas ocurrieron. Adrian Jones matizó, dijo, mira, tampoco fue tan rápido, inmediato lo de las La copias adopción, sí. exactas y tal. Y bueno, y parece que No, Einstein le dijo, yo nunca dije que fuera todo exacto, pero de repente ella no lo dijo, pero otros, como me lo parece tomaron así. Burke Lo lo tomaron interpretaron de así. esa manera. Sí, Sí. sí. Entonces, bueno, ya disculpen que no hemos visto Copérnico hoy, pero me pareció interesante. O sea, para mí lo rico de que estamos viendo distintas fuentes es compararlas y contrastarlas y entonces y aquí encontré un caso en que ir a las fuentes de Burke y de Goldman, Desde eh, una perspectiva diferente. o sea, profundizamos no, porque Goldman no hizo referencia a Burke no, o sea, no fue explícito, pero implícitamente, o sea, escarbando un poco, yendo a las Sí, referencias, a las fuentes de ellos, encontré este debate que me pareció interesante para, interesantísimo. para quedarnos, o sea, ahora el tema, digamos, nos queda más claro también cómo los estudiosos del tema lo han ido, eh, bueno, han ido discutiendo, debatiendo el tema. Bueno, y aparte, he descubierto un nuevo autor que me parece bien chévere, Adrian Jones, que Sí, tiene, sí, sí. hemos Bueno, descubierto a Aaron Jones. y ahora me da ganas de leer El nombre de la rosa, porque yo solamente he visto la película. Ah, ok, ok. Ah, Bueno, no, sí, ahora tienes que leértela y las apostillas. El libro y las apostillas. y la apostilla. ¿Eh? Bueno, creo que en España había un libro que decía un libro para entender el nombre de la rosa, algo así. Ese es el de la apostilla. Lo que yo sí me leí de Humberto Eco era el siguiente, El péndulo de Foucault. Pero en fin, Duro. es que Ese es duro. y fue uno de los primeros libros que leí en inglés y me costó mucho. Pero, en fin, entonces por eso me pareció que antes de salir del tema de la imprenta, profundizar con estos autores, Eisenstein y Jones, valía la pena, dado que hubo un debate entre ellos y que la fuente, bueno, en fin. Eh, Bueno, eh, ahí eh, tienes perdón, con este caso de la imprenta, tienes un ejemplo, porque también tienes la impresión de mapas. Pasó a ser posible imprimir mapas. Entonces, ¿qué ocurrió? Que los cartógrafos que habían viajado con Vespuccio y con Diego de Lozada dibujaron unos mapas y los mandaron a dibujar y a imprimir en Italia. Y en Italia, a los dibujantes se preguntaron, mire, ¿cuál es el nombre del dueño de quién hizo estos mapas? Bueno, eso lo hizo Américo Vespuccio. Ah, bueno, entonces esta tierra la vamos a llamar América. Entonces se transforma en un sí, sí, nombre, entiendo que Vespuccio lo llamó Nuevo Mundo nuevo mundo, como todo y el mundo que decía además. y que un cartógrafo o impresor, yo creo que era lo que leí era como que era no en Italia, de repente en Un Holanda. impresor alemán. O fue otra persona la que decidió, dado que, porque Américo Vespuccio, mientras que Colón descubrió otras tierras que él pensaba que eran India, Américo Vespuccio fue el que Lo llamó se nuevo. dio cuenta que era otro continente nuevo. Y bueno, Ujú. y lo que vi en Florencia, en la estatua que hay de él, ahí donde hay un montón de estatuas famosas de famosos florentinos, la estatua, la guía nos enfatizó, miren, la estatua de Américo Vespuccio tiene una iguana, y la iguana está al lado de Américo Vespuccio, porque él, en base a los nuevos animales no conocidos en Europa, en Asia, fue que él concluyó o Era un nuevo dedujo mundo. que era un nuevo mundo. Y él lo llamó Nuevo Mundo. Pero entonces otros, dado que Américo Vespuccio llegó a esa conclusión, no me acuerdo del nombre, creo que es el nombre del otro conocido, pero otros fueron los que decidieron entonces agarrar y lo pusieron en femenino porque todos los continentes, Asia, Europa, África, tenían, no, eran de género Nombre femenino. femenino. Entonces le cambiaron y así surgió el nombre América. Claro, pero lo que destaco es que era un resultado de la impresión de De algo que se mapas, había de mapas. de visual, sí, sí, sí. Y el otro caso en impresiones, hay una famosa frase que dice que
Maquiavelo decía que no importa, el fin justifica los medios. Resulta que Maquiavelo nunca dijo eso, sino que eso fue una anotación de Napoleón en el ejemplar que él tenía de Maquiavelo. Y al lado decía, como conclusión del propio Napoleón, como el un fin resumen justifica los de medios. algo que dijo, ok, El fin ya justifica sí. los medios. Y Y entonces esa así, frase ahora todo el mundo se la atribuye a cuando Maquiavelo. mandaron a imprimir los libros de Napoleón, apareció esa frase, ah, no, esto fue Maquiavelo. Ah, mira, ya. Ok, sí, yo había oído que eso no era de Maquiavelo, pero no sabía de quién era. Bien. Bueno, y el último video, el comentario que hace es que eh, ahora estamos viviendo un problema semejante a una escala más grande, pero un problema semejante de a qué fuentes confiar. O sea, él Claro. dice, ahora Instagram, o sea, él dice, me parece interesante esa reflexión que hace, que decía, Einstein habla de museos sin paredes y él dice, ahora hay museos sin Sin curadores, o sea, curador. Sí. y porque ahora cualquiera graba algo y hace una explicación de lo que es, y cualquiera autopublica, bueno, Y aparece como autor original. sí, bueno, y bueno, y yo publico videos y bueno, los ve muy poca gente, pero bueno, lo que espero es que los que me vean, bueno, yo trato de escoger también videos en que confío. Y bueno, ustedes están viendo cómo me los voy consiguiendo, ¿no? Leyendo cuál es la bibliografía de las fuentes que tenemos. Y así encontré a Adrian Jones y encontré este videíto que está bien. A mí me parece que está bien hecho. Mira, tiene poquísimas vistas, por- eh, eh, pero me gustó el videíto como Sí, resumen del debate y también la comparación que hace con la situación actual. Eh, eh, en fin. es muy didáctico. Mira, el otro caso es el de, yo en estos días yo hablé de la novela El Pacificador. Entonces, eso ocurre con todas las novelas. El novelista inventa sobre bases reales, ¿no? Pero aquí se nota muy bien cómo él confesó en una, Zuniaga, el autor, confesó en una o declaró en una de sus entrevistas que algunas cosas que él tiene en su novela son ciertas, pero otras no, porque él creó personajes, creó, y en situaciones donde no podía haber fuentes, él inventó. Entonces, Mm, eso es lo que hace, lo que ocurre cuando el novelista tiene una gran capacidad creativa, pero además tiene respeto por la historia, que es lo que ocurre en este caso. Entonces, en estos días acabo de ver un video de un caraqueño que dice que los venezolanos, el ADN de los venezolanos es 20% indígena. Entonces, cuando tú ves la historia, como ocurrió, tú dices, un momentito. A ver, el problema del ADN es distinto de la herencia histórica. ¿Por qué? Porque cuando tú ves que a partir de 1500 a 1600 son 100 años, llegaron solamente llegaron 5000 españoles, todos españoles, hombres sin mujer. Y entonces sus apetitos sexuales no resolvían, eran con quienes estaban allí, que eran las indígenas, las caribas, las guayqueríes. Entonces, allí podemos hablar de un 50%. Pero además, cuando abrieron la posibilidad de llegar a América, los que llegaron no eran peninsulares, ni andaluces siquiera, eran isleños, Tenerife. Era de allí que venía la gran mayoría de los españoles que llegaron a poblar América, son de origen canario. Entonces, cuando hay una bióloga de la Academia de Historia, que yo no recuerdo el nombre, pero perdí la fuente, ella dice, no, cuando tú haces el genotipo, no el ADN, sino el genotipo del venezolano común y corriente, tú vas a encontrar que tiene 11% afroamericano, tiene 27% de amerindio y el resto es canario. Ahora, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué ¿No? ¿De dónde significa, sale eso? qué significa canario? Canario de las islas,
¿Cómo se Ok, llaman estos? pero yo hace poco Es que ellos son tan mestizos como nosotros. Estos hace son, poco me he enterado que existe el concepto de la conquista de las Islas Canarias. cuando los Es, reyes, que cuando fue, los mira, reyes, estoy compartiendo mi pantalla, que fue o sea, el mismo siglo del descubrimiento de América, no, ¿ya? como 50 años antes, los reyes, con la expulsión de, Poco de, los, antes. de, los, de los árabes, con la expulsión de los árabes, la mayoría de los andaluces salieron, desaparecieron del mapa. Y entonces, Andalucía fue poblada por canarios. Ya va, no, 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 ¿pero qué son canarios? ¿A quiénes Los llamas can canarios? Son guanches, los de las Islas No, Canarias. no, pero, perdón, tú dices que los guanches invadieron Andalucía. No, No, quise- los reyes españoles repoblaron Andalucía con los canarios. ya va, ¿de cuándo estás hablando? De justamente unos 50 años antes de esa fecha que tienen aquí, que dice 1402. Es Pero decir, ya con va, la salida, pero ya va, un momento, un momento. Según esto, España no había conquistado las Islas Canarias antes de esto. no, O sea, los aborígenes resistieron, los guanches, ¿ok? Pero, bueno, aquí dice, o sea, bueno, primero hubo unos normandos, bueno, que franceses suena, sí, ¿no? Que conquistaron y luego poco a Normando, poco fueron conquistando las islas y luego, bueno, y tienen sus que creo que tienen sus estatuas para los guanches que resistieron, los aborígenes. Pero según lo que leí aquí, eh, 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 los aborígenes fueron, no, lo que pasa es que me sacaste del punto en el que yo estoy. Yo no estoy en el punto de las Islas Canarias. Yo lo que estoy es en el punto de no, la no, tú población de dijiste, América, de Venezuela Cuba y fue poblada Venezuela. por canarios. Pero ¿qué significa canarios? Si recién, Ya los ya canarios, va, yo no me he leído esto, ¿ok? Pero supongo que de los peninsulares llegaron a Canarias 50, 60 años antes y hicieron desaparecer a los guanches. Entonces, yo no he dicho eso. no, yo estoy diciendo eso. Ah, Supón ok, ok. que, y ya yo no sé, no me he leído de la historia, ¿ok? Pero no sé qué pasó con los aborígenes, ¿ok? Pero, eh, eh, mira, dice escasa población Esos aborígenes aborigen. eran mestizos de los celtas, los íberos, los visigodos, todos esos habían poblado antes, los vikingos. Los Mira, vikingos habían llegado dice, a las en las Canarias. islas los aborígenes mostraron clara y prolongada resistencia, ¿ok? Y, pero, pero entonces, si tú estás llamando canarios a los peninsulares que conquistaron las Canarias, entonces, No, yo no estoy diciendo eso, eh, espérate. eh, eh, Yo estoy en la, hablando 100 años después. 100 años después, tú tienes una población que podemos llamar canaria o isleños, los que llamamos isleños en Venezuela. Esta gente que son isleños son mestizos en primer lugar. Ya ellos son claro, mestizos. ya hay un mestizaje en las No puede, Canarias. ok. Y esa gente, cuando vio a los que conquistaron América, Cuba y Venezuela principalmente, son los isleños, los canarios. Y esa gente es la que pone el genotipo en Venezuela. Que ese genotipo esté mezclado previamente es una cuestión que no sé cómo manejarla, no tengo idea. Bueno, tendrían que hacer análisis de ADN de Por eso, una pero muestra el ADN es grande, distinto al de, genotipo. de una muestra grande, en fin, en fin. No Pero, sé pero, cómo pero caímos, no sé cómo mi caímos en punto, este tema. traímos en el tema porque yo lo que estoy señalando es que hay testimonios académicos, que es esta señora ella era una bióloga de la Academia de Historia, empleada por la Academia de Historia para determinar la composición de los venezolanos. Y en los resultados de eso fue un estudio que yo tuve la O sea, oportunidad de han leer, hecho análisis de ADN de una no muestra de ADN, no sé, estratificada. Ah, de ok. ADN no sé, de ADN no sé, pero te estoy hablando del año 80 y tanto, Ah, 80, no, no, 80. entonces eso no era con ADN. Ok, Estoy hablando del año 80 y tanto. ok, Y ok. esa es En esa época no hacían análisis de ADN. Ok. una bióloga contratada por la Academia de la Historia para determinar el fenotipo de los venezolanos. Y entonces llegó a esa conclusión, a esos porcentajes muy gruesos, que son que el componente africano es 11%, el componente
amerindio lo llamaron ellos. Amerindio era 26 o 27%, para que la cuenta tiene que dar 100. Y el resto es de origen, principalmente, los peninsulares representaban el 0,01%. Que es lo que tú ves en el resultado de cualquier investigación, que los peninsulares eran una pequeña proporción de la población. Entonces, Ujú. los que son, históricamente es una lástima que hayan sido los peninsulares los que clasificaban la población porque tenían el poder. Por eso, Francisco de Miranda y Andrés Bello son calificados de blancos de orilla, siendo individuos que tenían piel blanca, tenían derecho por el color de la piel a ser, digamos, incluidos dentro de los blancos. Porque aquí las castas eran por colores. Eran blancos, no, pero blanco de orilla. Es distinto a un blanco peninsular o a un criollo mantuano, que son las clasificaciones Ya. internas de cada Bueno, revolución Ok, copernicana. espero que hayan disfrutado de esta. O sea, fue... claro, sí, Claro, sí. claro, Yo, muy, yo lo muy disfruté. didáctico. Buena parte de este tema es lo que se llama ciencia de la información. O sea, Ok. la parte, bueno, la ciencia es la parte de ciencia, es el concepto de información, que la gente normalmente piensa que eso no es algo que se estudia. La gente habla de eso, pero no habla del concepto de información y cómo se evolucionó. Lo que estamos hablando es cómo se hacía pública la información, cómo se distribuía la información. Y claro, eso tiene que ver con la escritura, tiene que ver con el papel, tiene que ver con los mecanismos de difusión de información. ¿Te das cuenta? Sí, Ese sí. está, ¿no? Las revistas peer review. Exactamente, entra todo eso. Lo que hoy en Bueno, día se llama documentación. De bueno, acuerdo. en el video de la semana pasada que mostraba, o de la semana antepasada que mostraba que las iglesias tenían unos dibujos de los episodios bíblicos que no eran con fines religiosos, eran con fines informativos para los iletrados. Eso Sí. me pareció fascinante saber.